Buenas noches. Bienvenidos a la Orden de la Noche. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Normi. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Normi. ¿Cómo estás, Mr. Jorge Flowers, Mr. Traveler in Time. ¿De dónde vienes ahora? Bueno, aún seguimos con el detalle de la nave. Todavía no queda lista. He estado aquí recopilando alguna información. Así que pronto volveremos a estar. Andas recopilando información y te la andas llevando así como el viajero en el tiempo. ¿Te acuerdas? El John Titor y todo lo que tenía que ver con su abuelito. La creepypasta. Sí. Creo que salió en los 90s esa, ¿no? ¿De qué fue? ¿De los 2000s? 2000 más o menos. 90s. Pero bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de La Orden de la Noche. Vamos a tomar un tema que pues nos lo han pedido muchísimo. Venimos de capítulos muy controversiales. El pasado estuvo muy controversial, el de la sociedad de la nieve. Sí, el canibalismo, El canibalismo y... Sí, de esta prueba de que pasaron estos muchachos en este espacio no muy cómodo para vivir. No, y cómo la mente se separa del cuerpo, ¿no? Como en situaciones extremas, ¿no? Al límite. En situaciones al límites, la mente se tiene que adaptar para sobrevivir, el cuerpo tiene que hacer lo que la mente diga. Y pues cómo te puedes ir moldeando y cómo la mente se puede ir moldeando dependiendo de lo que estés viviendo, ¿no? Oye, y hablando de moldear, el tema de hoy va muy enfocado hacia eso, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de los videojuegos, pues vamos a tomar la historia de los videojuegos, de que cómo se relacionan con el control mental, con los experimentos de la mente, los juegos mentales, un poquito de la historia de cómo se fue creando todo, pues esta comunidad enorme que es la comunidad de los gamers, ¿no? De los videojuegos. Gamers. Entonces, pues ahí relájense, acuéstense, manejen tranquilos los que van manejando por las carreteras de la vida, tómense lo que quieran tomar, una agüita mineral, un matecito. Un café. Un agua fresca. O como diría Mario, unos chicharrones. Unos chicharroncitos o unos taquitos de barbacoa, como le gustan aquí a la producción antes de empezar a grabar. Pero vamos a tomar un gran tema, así que empezamos. Y bueno, Luis, continuando, pero vamos a darles de principio, ¿no? ¿Qué es un videojuego? Pues en sí, como el tecnicismo del videojuego, es un software o un juego electrónico en el que uno o más jugadores interactúan a través de un controlador con un dispositivo electrónico que muestra imágenes de video, ¿no? Okay. ¿Cuáles fueron los primeros videojuegos que se crearon? ¿Ustedes saben o qué es lo que tienen ahí en sus archivos? O sea, en sus archivos de mente. Yo me acuerdo que el Atari fue como el primero comercial, el Atari, ¿no? fue... las arcades. Sí, fue como las primeras consolas, ¿no? Hubo unas consolas ahí antes del Atari. Antes fue arcade, fueron las máquinas. Antes de eso hubo prototipos hechos con computadoras. Pero, ¿ustedes creen que los videojuegos fueron hechos para controlar la mente, para moldear la mente, para programar al ser humano? ¿O simplemente fueron hechos como diversión? ¿O hoy en día, pues, qué tanto influyen en el comportamiento? El comportamiento, ¿no? Y en el perfil que se va creando de los seres humanos. Más que todo, la palabra lo dice, ¿no? Es un juego. Un juego significa un reto. Okay. En el cual, en este caso, es de cómo convive una máquina con un ser humano, ¿no? A través de una plataforma. Claro. Podríamos decir que el entretenimiento también es parte de la alimentación del ser humano desde siempre, ¿no? Necesita entretenerse. No puedes estar sin hacer nada. Sí, no, y te vuelves loco, ¿no? Diría. Bueno, pero entraría esto como una cosa sería el ocio, Sí. como de no tener que hacer nada y te empiezas a inventar cosas, ¿no? Porque dicen que también, no, o sea, no sé si sea teórico, pero
que cuando acorralas la mente del ser humano a no hacer nada, el ser humano dentro de ese aburrimiento empieza A inventar, ¿no? Empieza a crear. Entonces el aburrimiento tiende a ser bueno ante la creación, ¿no? Empiezas a crear cosas. Pues o sea, ahorita que decías lo de si fueron hechos para moldear o cómo salen o etcétera. Para programarnos. O sea, creo que el ser humano, la sociedad en la que vive el ser humano, tiene un sistema diseñado para poder comerse cualquier innovación y utilizarla a su favor, sea lo que signifique este sistema. Ok. ¿No? Entonces, creo que nace por una necesidad de entretenerse. Ese es puro O sea, entretenimiento. Sí, o sea, ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque juegos siempre han existido Sí. a través del tiempo. Entonces, conforme el humano va adaptando nuevas tecnologías, pues va viendo cómo las puede usar, ¿no? Porque de hecho el primer juego que sale, o sea, que no es técnicamente un videojuego, pero que es lo que lo precede, es lo de estos, ¿cómo se llamaban? Pues el primeritito que se tiene como un registro que fue videojuego, que no, pero no consola, no arcade, sino fue a través de televisores, fue el dispositivo de entretenimiento con tubos de rayos catódicos. Sí, bueno, por ejemplo, haz de cuenta que ese salió por ingenieros Thomas Goldsmith. que trabajaban en la televisión. Sí, exactamente. O sea, entonces es curioso cómo no... Ellos querían crear, con la misma televisión, querían llevarla un poquito más allá, ¿no? Okay. Querían llevar un poquito más allá la televisión, veían cómo funcionaban las imágenes, tenían los tubos de rayos catódicos, que era con lo que funcionaba la televisión. Goldsmith quiso, con estos tubos de rayos catódicos, que los conectaba a un osciloscopio, los conectaba a las perillas de los interruptores, ¿no? Entonces, haz de cuenta que lo que quería era que lanzaban un rayito y tú tenías que interceptar ese rayito como si fuera un misil y quedaba una mancha ahí en el tablero. Y eso era como el juego. Ganaste así. el punto, eliminaste Sí, la nave, ¿no? eliminaste el punto y se acabó, pero era una innovación tan grande porque pues ya podías interactuar con la televisión, ya no era nada más solamente un sistema que te sentabas a ver y... Era interacción hombre-máquina, ¿no? Y después Interacción le pusieron hombre-máquina. retos y podrían ser a través de un video, pues le llamamos videojuegos, ¿no? Sí, y ellos, como decía Normi, ellos habían trabajado en Dumont, que era esta fábrica famosísima de televisiones. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se inspiraron en los radares que habían utilizado para la Segunda Guerra. Con hablando de guerras, desarrollador de 1950, Alan Turing, que gracias a su aporte a la tecnología, claro, las máquinas se lograron de Turing. grandes cosas, ¿no? En batallas épicas. Pues pudo ayudar a terminar la guerra descifrando códigos, los códigos de los alemanes ultranacionalistas, porque ya saben que el algoritmo... Después de esto, el señor siguió trabajando y desarrolló... De hecho, pues él fue el que hizo lo del primer como algoritmo del ajedrez, ¿no? Para jugar ajedrez. Sí, Alan Turing, pues hizo muchísimas cosas, ya hemos hablado de él, antes era físico, matemático, era muchísimas cosas. Creo que ya después, hasta un poquito más adelante, lo trataron de ligar con el logotipo de Apple. Ya ves que el logotipo de Apple tiene una manzana mordida y pues Alan Turing, después de que... Creo que no sé si se declaró homosexual o descubrieron que era homosexual. Tuvo problemas por eso, porque era homosexual. Le trataron de dar hormonas para quitárselo. Después falleció porque creo que envenenamiento por cianuro, que fue por la manzana. Y habían encontrado una manzana mordida y se supone que la habían agarrado para el logo de Apple y todo eso. Pero no, ya después... Sí, Steve Wozniak y Steve Jobs ya dijeron que pues no, nada que ver. La manzana de Apple y el logo se creó totalmente de otra parte. El primero fue Isaac Newton, no sé si se acuerdan. El logotipo ese que sale Isaac Newton con la manzana y después ya se fue evolucionando. Pero Alan Turing, aparte de ligarlo con lo de Apple, pues hizo las máquinas de Turing, que era tratar de interactuar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahí en las máquinas de Turing, lo que él quería era que tú interactuaras con una máquina a través de un monitor, interactuabas con la máquina y la finalidad era que, pues, saber si tú podías saber si era una máquina o si era una persona el que estaba detrás del monitor. Si
si el robot o la inteligencia artificial o la máquina te podía engañar y tú pensabas que era una persona real con la que estabas hablando, pues la máquina había ganado, ¿no? Okay. La máquina de Turing te había ganado esa partida o había ganado la prueba. Después, Alan Turing quiso desarrollar una inteligencia artificial o una máquina de ajedrez que pudiera ganarle a los mejores jugadores de la época, pero no tenía él el hardware para poder desarrollarlo. Todavía ya no después lo desarrollaron, no sé si él falleció y lo desarrollaron cuando después que falleció o si pudo llegar a verlo ya después que lo desarrollaron, sí. La máquina de ajedrez que le ganaba a los jugadores. Sí. Como el desarrollo de los materiales, ¿no? Cómo era más complicado fabricar estos componentes. Claro. Pero tu mente ya estaba en otro punto, ¿no? Tú creías que era algo que no podías construir. Pues la otra computadora, o sea, la que mencionabas la otra vez, la que tiene el primer videojuego que no es ya lo... La de Nimrod, ¿no? Sí, no, la de Nimrod es es también igual con televisión. Sí. Tenemos Nimrod con televisión, tenemos también la de Oxo. Bueno, no, pero lo que voy es el espacio que tenía, ¿no? O sea, como antes para poder correr un videojuego o una versión primitiva de los videojuegos eran computadoras que ocupaban toda una habitación. Sí, tú ya estás hablando de un poquito más adelante. Yo todavía estoy hablando de los videojuegos creados a través de la televisión. Okay. O sea, ellos tenían la televisión y querían utilizar lo que ya tenían, que era la televisión, los tubos, los catódicos de la televisión para poder crear los videojuegos. Por ejemplo, este juego, el Oxo, también lo desarrolló Alexander Douglas en 1952 y simula un juego de cruces y ceros, o como nos lo llamamos nosotros, el gato, el famoso gato, ¿no? El famoso juego del gato. Entonces, Douglas programó el videojuego como parte de una tesis sobre la interacción del humano con la computadora. Ellos ya estaban tratando de desarrollar o tratando de hacer investigaciones de que cómo va a poder interactuar el humano con la inteligencia artificial o con la computadora desde los 50, desarrollando este tipo de juegos, ¿no? Lo desarrolló en una computadora o lo escribió en la computadora en el Electronic Delay Storage Automatic Calculator y fue una de las primeras computadoras de programa almacenado con memoria que se podía leer o escribir y tenía 3 pequeñas pantallas de tubos de rayos catódicos para mostrar el estado de la memoria. Arthur Samuel realizó un programa de videojuego capaz de jugar a las damas, que como les decía... El famoso juego de las damas. Lo querían hacer igual con el ajedrez, ya lo quería haber intentado antes Turing. No sé si Turing lo logró a ver. No lo alcanzó a ver. No lo alcanzó a ver. Después Arthur Samuel hizo el juego de las damas y en 1961 Arthur Samuel logró que su juego venciera a los campeones de Estados Unidos de damas chinas, ¿no? O sea, ya en el 66 había inteligencia en el 61. Arthur Samuel lo hizo en el 61. Después de eso vino este juego interesante, Space Wars, ¿no? En el 62. En el 62, sí. Space World, ¿no? Se llama World. Space War. Space World. Sí. Que era un juego, pero muy combinado con la ciencia y la física. Pero ese juego seguía siendo en televisión o ya era en computadora, como en un monitor de computadora. Prácticamente era un prototipo de una consola exclusivamente para este juego, Space World. Donde se combinaban ciertos factores muy aeronáuticos, pero con física espacio, y todo, ¿no? Sí, inclusive el videojuego tenía un punto donde te calculaba el combustible gastado, como si estuvieras en una misión en el espacio, pero si tú querías ahorrar combustible, te acercabas a una estrella, que era el punto del juego, y usabas el campo gravitacional para ahorrar combustible. O sea, nada más podías utilizar el combustible que tenías, si te lo acababas ya. La partida era medición de combustible, tal cual como en una misión hacia el espacio. Claro. Y si querías moverte, también había algo muy parecido a la hipervelocidad, donde podías gastar más combustible, desplazarte por un mayor consumo de combustible, pero de un punto a otro en un muy rápido, corto de tiempo, ¿verdad? O sea, pero qué increíble que estamos hablando de un juego de 1962. Exacto. Que ya replicaba, pues, el hecho de tener una misión en el espacio y gastar tu combustible, y si no lo querías gastar, te acercas allá a la orilla y empiezas a navegar. Prácticamente era una misión en el espacio donde se miden todos estos tipos de factores, ¿no? ¿Cuánto combustible vamos a ocupar para llegar a la Luna o a otros planetas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿y ese juego lo hizo un entusiasta o lo hizo un académico?
Este juego fue desarrollado por Steve Russell Ok. en el 1962. Ingeniero, Utilizó ¿no? la compañía, era un ingeniero. Era un ingeniero. Y utilizó el procesador que mencionaba Luis hace un momento, ¿verdad? Que el primer prototipo, PDP-1 fue. el PP1, El PDP-1. y después sacó otra versión que pues, soportara todas estas características del juego. Sí, ¿verdad? es que ellos, en realidad, la tecnología, no creas, iba avanzando rápido porque sacaban los prototipos y de volada sacaban la versión, la segunda versión, la tercera versión, porque sabían que no, pues no soportaban lo que ellos en ese momento estaban pensando. Tenían tantas ideas, pero no tenían el hardware ni el software Exacto. para realizarlo, ¿no? Conforme fue el desarrollo de materiales, en el 71 se elaboró una versión arcade ya de este juego. Ok, pero eso ya es ya cuando llega Atari, ¿no? Porque se supone que... Bueno, que desde la de Space World, el fundador de Atari estaba muy ligado ahí con... muy ligado a Sí, a le ese gustaba juego, ¿no? Space O sea, era World. fan Sí, de sí, ese juego sí. y gracias a eso... Pero es fíjate, donde- antes de que Nolan Bushnell se interesara en el juego, el juego de Space World sí creó como que mucho fanatismo en mucha gente. Ya lo vieron como un entretenimiento, Sí, ¿no? ya lo veían como un entretenimiento. Y hubo una persona, Bill Pitts, que dijo, ¿saben qué? Pues estamos hablando de finales de los 60s. Era una persona que estaba fascinada con el Space World. Entonces dijo, voy a crear una versión pues que podamos facturar, ¿no? Una Ok. versión que podamos sacarle que algo de podamos provecho. sacarlo algo de provecho y que funcione con monedas para que lo podamos explotar. Entonces, el hardware para hacerlo en ese momento, en el momento que se le ocurrió a Bill Pitts, era un poquito caro, ¿no? O sea, de hecho, Bill Pitts, no sé si, creo que abandonó el proyecto un ratito hasta que salió la PDP-11. Que acuérdate que el Space War lo hicieron con la PDP-1. Hasta que salió el modelo de la PDP-11, Bill Pitts tuvo la oportunidad de construir su máquina. Que la PDP-11 creo que ya incluía el almacenamiento, el procesamiento y otro proceso juntos. O sea, ya era una máquina que podía, que se era saltaba. más potente. Sí, se saltaba a los intermediarios y podía hacer el procesamiento directo, ¿no? Entonces, y la PDP-11 no estaba tan cara. Entonces, Bill Pitts, junto a un amigo que se llamaba Hugh Tuck, crearon la compañía Computer Recreations Incorporated, con el propósito de hacer modelos del Space World, de poder hacerlos más masivos, poder comercializar el Space World y venderlo, porque ese modelo que tú hablas de Steve Russell de 1962, no sé cuánto haya costado. Claro, para no poder sería nada barato. Todo lo que podía para poder hacer, ¿no? tenerlo en tu casa, ¿no? Y poder jugar un juego tan complejo, pues imagínate toda la ingeniería que tenía detrás. Y para poder tenerlo en tu casa no creo que haya sido tan económico. Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que dice Bill Pitts? Me junto con Hugh Tuck, creamos esta empresa que se llama Computer Recreations Incorporated. Hacemos esta versión de moneditas del Space De World. máquinas. Y pues lo ponemos pues, en todas partes, ¿no? En todas partes que se puedan. Igual ellos seguían siendo universitarios, ¿no? O sea, ellos tardaron 3 meses y medio más o menos en desarrollar pues la máquina para poder finalizarla. Le cambiaron el nombre, en vez de Space War le pusieron Galaxy Game. Sí. Ok. Y desde 1972 hasta 1979 estuvo con éxito en el Coffee House Three Cider Union. O sea, fue un exitazo. Claro, Fue fue la pionera, ¿no? La que cambió todo. Fue el arcade pionero. De hecho, ustedes lo pueden ver. Ahorita se exhibe en un museo en California y están impecables. Son 2 maquinitas de arcade impecables que traen esta computadora, la PDP-11. Interesante. Que Wow. están impecables. No sé cuánto cuesten, pues ya están en un museo. No sé si Creo los que son cosas coleccionistas. invaluables que no se invaluables. pueden comprar, ¿no? Pero pues a Bill Pitts se le ocurrió. Dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a comercializar esto. Pero ahí empieza todo este tema del entretenimiento. O sea, ya las arcades, ya había un sistema de entretenimiento donde la gente se podía convocar, vamos aquí, esta máquina nos va a entretener por horas y horas y horas y horas. Y ahí es donde empiezan a salir estas historias como la de Polybus, ¿no? Sí, pero O sea, antes de eso... porque ya son esas fechas de los 70s, o sea... Bueno, Loran donde Bushnell. estás diciendo, eso también estaba saliendo Atari, que primero eran estas máquinas de arcade y ya luego hicieron la consola. Bueno, Son es que los Loran juegos. Bushnell, específicamente, te digo, eran universitarios. Nolan estaba en la Universidad de Utah. Nolan también quería introducir el Space World a toda la gente. Tenía la misma idea que Bill Pitts. Pero Nolan, sí, de hecho Nolan también quería ganar dinero, ¿no? O sea, también dijo, de esto se De puede aquí se puede explotar y vamos a hacer que el Space World le llegue a toda la gente, ¿no?
Nolan lo intentó con un Data General Nova. Era una computadora única con disco duro único, pero era muy lenta. Entonces se asoció con otra persona, Nolan, y crearon Syzygy Engineering. Okay. Syzygy Engineering. Es una computadora que creó Nolan con su socio para poder crear una computadora o una plataforma que pudiera correr el Space World, ¿no? En ese momento que ellos también lo querían comercializar. Le presentaron el proyecto a los Nothing Associators porque no tenían el dinero para poder hacer la infraestructura para el juego. Y ellos dijeron que sí. Crearon la máquina o el arcade con un diseño futurista, está bien bonito, y le vamos a poner una foto de cómo hicieron el diseño del arcade. Instalaron el primer Computer Space, porque igual le cambiaron el nombre, no lo dejaron como Space World. Instalaron el primer Computer Space cerca de Stanford, obtuvo éxito. Después lo empezaron a poner en bares y un poquito más para el público más grande, no para los universitarios, y no tuvo tanto éxito. Entonces se empezaron a dar cuenta que los videojuegos tenían un nicho, exactamente, un cierto público, porque ya después de cierto público se les hacía muy complejo, pues todo esto de los mandos y... Aquí lo interesante es como mencionaba Normi, de un cuarto logramos hacerlo más pequeño y ponerlo en varios cuartos, y después se vienen los desarrollos de casa-habitación. Quiero hacerlo en una consola más pequeña y más portátil. Sí, de hecho, Bushnell al final tuvo ya unos problemas con Nutting. O sea, sí se cerró el contrato de Bushnell con Nutting y tuvo problemas por seguir trabajando bajo el nombre de Syzygy Engineering, y le cambia el nombre a Atari para ya no tener problemas legales. Eso que decías ahorita de que en ese momento, cuando lo quisieron poner en bares y en lugares para un público mayor, ¿no crees que haya tenido mucho más que ver con la resistencia a una nueva tecnología? Porque pues sí. Eventualmente ahorita ya hay personas de edades más avanzadas que juegan este tipo de juegos. Sí, de hecho ya alcanzó a todos. Hay un TikTok ahí muy famoso de un veterano de guerra que juega estos juegos de shooters. Específicamente es un sniper y es buenísimo siendo sniper, y el señor ha de tener unos 75, 78 años de edad, ¿no? Y se lo mantiene vivo. Lo mantiene vivo, ¿no? No sé si recuerdes el señor que completó el Pokémon Go. No. Eres un señor, no sé si de China o de dónde era, desde la tercera edad, pensionado y todo, y dijo, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo y necesito hacer ejercicio, necesito estar afuera, voy a completar el Pokémon Go, que creo que es... Son muchos Pokémones. No sé si alguien más lo haya completado al 100 como el señor. Pero realmente es una aventura para convertirte en maestro. Y Pokémon. Salió a la calle y ya salía, creo que tenía como un traje. Con un chorro de celulares. Sí, como con 100 celulares. Así, con 100 celulares así juntos, y él decía, pues, esto ya es mi vida, ¿no? Esto ya es mi entretenimiento. O sea, él ya se dedicaba, a lo mejor es una etapa de la vida, pero en esa etapa pues él se va a dedicar 100% a un videojuego. Pero ahora ya no sé si sea un videojuego, porque el Pokémon Go pues salió a la realidad, que ya lo han tratado de hacer antes con el Kinect, que lo trataron de hacer con el... Pero es como, el Pokémon Go es como la que ha tenido mayor éxito en hacer esa cercanía, ¿no? Que sentir que estamos en el futuro. Salió el Nintendo en el cual podías interactuar con deportes, ¿cómo se llamaba? El Kinect, sí. ¿Era el Kinect? No. De Nintendo, ¿cómo se llamaba? No, el Switch, no. El Wii. El Wii. El Nintendo Wii, donde podías... No, pero es muy distinto porque en el Pokémon Go pues tú vas con tu celular y vas viendo los Pokémones por donde manejas. Sí, pero yo me refería a la interacción de un plano real entre el videojuego y el usuario, donde los movimientos físicos hacen que pase algo en el juego, ¿no? Pero eso, por ejemplo, me acuerdo en el Super Nintendo, el jueguito el de los patitos. Sí. Que tenías una pistola. Claro. Y también les disparabas a la pantalla, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo funcionaba ese? ¿Con láser o qué? Yo creo que debe ser un infrarrojo, tengo entendido. Un infrarrojo. Sí. Wow. Sí. Muy divertido. Creo que cada niño en su casa en una Navidad tuvo ese juego, ¿no? Claro. Pues sí, era un juego, ese es un juego súper jugado, pero ya estamos hablando de juegos de consola. Sí. Ahorita hablamos de juegos, empezamos con los juegos de televisiones, pasamos a los arcade, que pues tuvieron el exitazazazazo en los 80s también. Claro. Todos
las casas de arcade y todas estas. Sí, pues Atari es una leyenda, ¿no? De Sí. que todas las personas que pasaron por ahí. Después todo lo que Atari se hicieron. pasó a consola también. Sí. Pero la primera consola fue la que dijo ahorita el buen Mr. Traveling Time, la Magnavox Odyssey, que fue creada por Ralph Baer, que Ralph Baer es considerado el padre de los videojuegos porque hizo la primera videoconsola. Exacto. Ok. ¿Ok? Ya era una consola, ya la podías tener en tu casa. A él le encargaron el objetivo de hacer la mejor televisión que se hubiera creado en ese momento. Entonces, Cuidado. La mejor televisión o la mejor La mejor consola. televisión. sí, a él le dijeron, tú tienes que hacer la mejor televisión que haya existido en el mundo. Entonces él dijo, bueno, pues la mejor televisión debe de tener incluido un videojuego para poder diferenciarla de todas las televisiones que hay en el mercado, ¿no? Entonces hizo muchísimas prototipos del videojuego que le quería incluir a la televisión hasta que llegó a su séptimo prototipo que él pues lo llamó el Brown Box porque tenía recubrimientos de madera y el Brown Box después le cambiaron el nombre al Magnavox Odyssey. Fue la primera consola, no tenía sonido, tenías que recordar los puntos que ibas haciendo. Creo que después ahí... Los ibas anotando. Sí, los ibas anotando, tenía varias plantillas. Llegué a ver un comercial, no sé si lo hayan visto, un comercial de la, Sí, el de la Space Odyssey. Doblados. Que lo curioso, sí, es que la promocionan como un sistema de entretenimiento que te dicen... No tienes nada que hacer en los días que... Lluviosos y lluviosos y nublados. O que... ¿Qué van a hacer tus hijos cuando esté nevando, no? Entonces Deja que la televisión te ofrezca algo más. Exactamente. Magnavox Odyssey. El Magnavox Odyssey. Donde podías jugar juegos simples y interesantes como juegos de azar, como la ruleta blanco y rojo, un poco de tenis, Claro. utilizando plantillas que se ponían sobre el monitor, ¿no? Pero era Sí. como la misma dinámica de todos los juegos. Sí, los Sí, movimientos claro. eran a la derecha, a la izquierda, horizontal y vertical. Entonces tenías dos perillas que girabas Ok. para poder controlar los movimientos de la Y le podías de la poner plantilla más, que podías más hacer. velocidad para Y que también estuviera- podías usar hipervelocidad. Y ahorita Grand Theft Auto 6. Ahorita estamos ya... Sí, no, ahorita ya... El mercado Pero, se o sea, ha ido pero, desarrollando o sea, ¿qué desde el hacen? Imperio Otomano ¿Qué- esto. Ay, no, como que es el Imperio Otomano. Sí, porque ya estás hablando de compañías más grandes, güey. Estás hablando de la PlayStation que compite con las grandes ciudades como Nintendo, güey. Pero ¿qué tiene que ver el Imperio Otomano? Nintendo, güey, estuvo presente, güey, desde Nintendo. Ah, bueno, la compañía Nintendo Sí, se la fundó compañía desde... nació dentro sí. del lifetime del Imperio Otomano, güey. Sí, claro, Bueno. porque se creó desde 1800, no sé cuándo nació 1800, Nintendo. Pero, o sea, 29, a lo que voy es que... Pero ¿qué- no era de videojuegos, O sea, obviamente. ¿qué diferencia hacen 50 años? Claro. Muchísimas. Sí, o sea, de aquí, o sea, de ese momento ahorita habrán pasado 50, 60 años. O sea, y todo el cambio que hay. Muchísima diferencia, güey. Sí. Pero de hecho, o sea, lo curioso es cómo se va haciendo esta bola de nieve, porque primero empezó con, o bueno, lo que yo pienso es primero empezó con el Space World de Russell, Ajá. y después Nolan Bushnell y Bill Pitts pues tuvieron esta necesidad de querer comercializar el Space World y los dos hicieron lo mismo pero separados. Le piden a Ralph Baer que haga el Magnavox y crea el Magnavox pensando que tenía que dar algo más allá de lo que ya existía en el mercado de la televisión. Y después Nolan Bushnell, que creó el Atari, va a la presentación del Magnavox, ve cómo funciona el Magnavox, ve el juego de ping pong que tenía el Magnavox y contrata a un ingeniero y dice, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. Hazme lo mismo. Y hace el Atari y el primer juego del Atari es el Pong. Sí. Diferente presentación, mismo contenido, ¿no? Exactamente, es lo que te digo, se va ¿Y hacia... ahí, qué otras en compañías se cualquier momento. desarrollaron de los 70s a los 80s? Pues mira, ya en los 80s ya entraron muchísimas compañías muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, Nintendo, Sega. Sega, Sega. pero Nintendo fue un boom, güey. O sea, Nintendo con Mario cambió las reglas del juego totalmente, güey. Como videoconsola, ¿no? Porque ya tenían historia, ¿no? O sea, ya había más desarrollo en el juego que antes, ¿no? Antes eran como muy lineales. Sí, antes de todos los Nintendo, juegos.
Antes de este boom que Nintendo entrara a los videojuegos y se convertía en la compañía que es hoy en día, una compañía que está dentro del top 10 de esta industria, empezaron a desarrollarse otros juegos donde otro tipo de contenido, como este gran juego que mencionabas hace un momento, el Polybius, que se creó en el 81. Ajá. 1981. Bueno, que dicen que se creó, ¿no? Dicen, O sea, este juego sigue siendo ¿Cuál un es? paradigma, es un easter egg de esta gran industria, el Polybius. Polybius. es curioso cómo desde, o sea, lo que platicábamos ahorita de cómo el sistema, sea cual sea el sistema, absorbe todas estas innovaciones, Exacto. porque desde ahí empieza a relacionarse estos servicios de inteligencia con la creación de videojuegos. O sea, volvemos, empezamos con una idea de entretenimiento, donde la Odyssey vendía entretenimiento a la familia y después estuvimos también en arcade, se creó la primera maquinita que nosotros los Pero mexicanos entonces, conocemos así. ¿es entretenimiento puro o es tratar de moldear, tratar de No, pero igual programar? platica la historia de Polybius. Y Yo algo- creo Y que después aquí, yo creo que contestas mi aquí, pregunta. Luis, fue donde cambió todo, ¿no? Donde encontraron algo que toda la gente quería ver. Una parte de la sociedad, que era la gente más joven, empezaron a ver que había tanto consumismo de esto, había mucha gente en los arcades y después llegó esta gran historia de Polybius, el juego que algunos no recuerdan que existió, Ok. otros dicen que sí, pero es algo que es una leyenda que se cuenta de boca a boca en el mundo gamer, ¿no? Pero un día, de la noche a la mañana, amanecieron estas máquinas, una máquina negra con las letras que decían Polybius, en el cual era un juego muy básico, pero de repente aparecieron ahí, en Portland, Oregon. ¿Y de qué se trata el juego? El juego se trataba de solamente tenía un botón y una palanca, en el cual ibas, era como una nave espacial, muy parecido al Space War, pero tenías una nave y era un círculo rotatorio con varias figuras que la nave tenía que atacarlas. Pero lo interesante de estas figuras que reflejaba el juego, combinaba colores brillantes, luces estróbicas, donde tenía efectos secundarios con el jugador. Había gente que se sentía mal, tenía alucinaciones, tenía conductas extrañas después de jugar este videojuego, después de la segunda partida, donde empezabas a hacer adicción a este juego. Primero te encantaba y después lo odiabas. Ya. Hubo gente que tuvo ataques epilépticos jugando este juego. Y lo más raro de esto es que siempre se decía que a quienes le daban mantenimiento a este tipo de máquinas de este juego eran hombres de negro, vestidos de negro. Y ahí es donde en el 81 creo que alguien empezó a hacer una mezcla de conspiración o tratar de introducir algo en este tipo de mercado, ¿no? Claro. Que se creó con la final de entretener. Y Algo después- subliminal, algo y después oscuro. pasó algo más oscuro, ¿no? Dentro de eso. De hecho, hay un cuento famoso de Isaac Asimov, nada más que no me acuerdo el nombre, donde era algo similar, ¿no? Había un arcade y de repente llegan unas personas, ponen una máquina. De hecho, la máquina se parece como a lo de Space Wars, o sea, Sí. como esa dinámica. Y se supone que el personaje del que trata la historia empieza a jugar y eventualmente el juego se convierte como que en una... O sea, como que es real, ¿no? Que es un programa de reclutamiento del gobierno de Estados Unidos para buscar pilotos para que luchen con los aliens. Ok. Nada más que como la misión era tan arriesgada, y era demasiada presión, lo estaban haciendo parecer un juego. Entonces, que siempre que alguien se subía a esas naves, como que estaba controlando una nave fuera que estaba haciendo la misión, ¿no? Hasta que lo encontraron a él con las capacidades para destruir a la amenaza alien, ¿no? O sea, era un cuento, pero es Era una un novela. cuento, es una novelita, Ya. un cuento de Isaac Asimov, pero similar, ¿no? O sea, pero Sí. cómo desde empieza esto y se le empieza a relacionar con estos servicios de inteligencia. O sea, Sí. por ejemplo, Pokémon Go. Ajá. O sea, la persona que está detrás de haber hecho Pokémon Go es la misma que hizo Google Earth. Ok. Sí, y que ha trabajado para Google y etcétera. Entonces, ahí también como...
o sea, hay una respuesta de muchos gobiernos alrededor del mundo negando el uso de Pokémon GO cerca de sus edificios, ¿no? Ok. O sea, como que no puedes utilizar esa aplicación cerca de los edificios. ¿Crees que Google esté ahí interviniendo en algo? Pues, o sea, Pokémon GO es recabando una datos. empresa que es una startup de Google. O sea, sale como Claro. teniendo Google como padre. Entonces, pues sí, definitivamente yo creo que Al momento no, que hay juegas mejor, Pokémon no hay Go. mejor caballo de Troya que un Pokémon. Sí, claro. O tal vez Google Earth sigue creciendo detectando lugares porque el usuario sigue caminando. No, o sea, y sigue grabando los lugares y va mapeando por donde va buscando Pokémones. Pero ya ves, Google Earth comenzó tomando No, pero ya fotografías son de cosas todo. distintas, ¿no? O sea, Tú dices pero me da Google- curiosidad que esta persona haya estado involucrada en estos megaproyectos, ¿no? Sí, pero lo que dice él es que Google esté tan adentro que sea como que para poder mapear todo el mundo a través de usuarios que estén... Al final de cuentas es un mapa siguiendo Pues un Pokémon. tienen ¿no? mapeado todo el mundo. Sí, Digo, tienen no mapeado de todo el usuarios, mundo. Pero siempre hay rutas nuevas. Donde no está construido es un área no mapeada. Entonces Sí. vas mapeando. Ha de venir en las todo el letras chiquitas. crecimiento. Sí, claro. Ah. Pero nadie lee que te estamos utilizando tu cámara para... Estamos utilizando tu crear cámara para contenido mapear de el desarrollo. mundo. Pues de hecho hay como satélites y esos satélites toman fotos. Y Sí, esas pero ¿nunca fotos te ha son tocado las ver los que, carritos las de que Google que vemos. van tomando fotos? O sea, sí, pero lo que voy es distinto la imagen que tú ves. O sea, puedes ver Google Earth desde arriba y esas son las tomas como satelitales. Y hay lugares donde no te puedes meter tipo con la vista como si estuvieras caminando Street. en la calle, street, exacto. Pero ese es de Google en Maps, esos, ¿no? ajá. O sea, esa es la que no, es de Google Earth. O sea, Google Maps o Google Earth. pues Es lo mismo. güey. O sea, No es lo mismo. son- Tú estás diciendo que no era De lo hecho, mismo. sí es lo mismo porque tú te metes a la aplicación y nada más le cambias de que la pestaña, que lo quieres ver como Maps, lo quieres Sí. ver de que como Earth Satélite, o sí. Street. Claro. Pero sí, o sea, de que hay, por ejemplo, también hay un estudio que se llama, creo que Kuwa o Kawa Game o algo así. O sea, Y caguamense que vamos a tener mañana en el Super Bowl. en el ¿no? Super Bowl. Claro. Oye, de la maldición, ¿qué opinas de la maldición? de Madden, pero más adelante vamos a pasarnos a los temas oscuros detrás de todo. O sea, donde sí hay varios estudios fondeados por estos departamentos, o sea, para empujar narrativas que tengan que ver con la guerra, con enlistar personas al ejército, o sea, con ópticas hacia otros tipos de grupos, ¿no? Claro, O sea, porque pues por ahorita el auge son los juegos de shooters, ¿no? Claro. A preparar al Sea ejército. sea el mismo Fortnite donde puedes jugar hasta con los personajes animados más buenos y terminan siendo shooters, ya ¿no? está Terminan Goku. matando, sí, Goku. Puede Pero- usar pistolas, ya Goku está con Goku usa pistola. Pero antes de esto, yo creo que va una historia mucho más atrás donde entran los grandes, ¿no? Compañías importantes donde se desarrollan como Nintendo, ¿no? Pero entonces tú sí estás hablando ahorita de la normalización en los juegos para que se vaya programando Sí. y que esté normalizado, ¿no? Por ejemplo, juegos bélicos y de guerra, de shooters, de todo eso. Por ejemplo, o sea, es curioso porque cómo permiten ciertas cosas, que digo, a Y cada al quien le final- puede gustar lo que Sí, juegue y pero etcétera, ¿qué? ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, no sé si te acuerdas de este juego que salió creo que como en los 90s, que se llama Illuminati Card Game. Sí, sí, sí. Bueno, esta persona traía la idea de sacar primero el juego de cartas, o sea, y que muchas cartas vienen de que terrorismo, ¿no? Y sale el Pentágono quemado y, y Sí, las sí, sí. agarran mucho como si fueran premonitorias, ¿no? Como si alguien dentro del gobierno ya hubiera sabido. Quiso decirlo a través del juego. Pero la historia, al menos la oficial, es que es una persona que quería hacer este juego, que le llamaba la atención como que esta dinámica, quería platicar de eso, saca el juego de cartas y el gobierno de Estados Unidos lo demanda. Ok. Porque aparte quería sacar un videojuego relacionado con eso, ¿no? Entonces, después de años de litigio y años de batalla, etcétera, les termina ganando y ahí termina intentando arrasar su estudio y demás, ¿no? O sea, o por ejemplo, Grand Theft Auto, como en su momento también habían muchas iniciativas por cancelarlo, ¿no? O sea, hasta ahorita, pues ya el monstruo que es, ¿no? ¿Y Grand Theft Auto no estuvo mapeado? O sea, ¿no es una ciudad en sí que exista? Yo creo que son copias de las grandes ciudades, ¿no? Es que hay varios, o sea, Pero sí está mapeado así más o menos creo que hay similar. unas
Es un mundo virtual, para mi conocimiento, es un mundo... Sí, según yo. Una plataforma. Oye, y ahorita formato. O sea, según yo son de fantasía inspiradas en sitios ciertas reales. ciudades. Pero, Exacto. o sea, ahorita que hablabas de la programación, que estamos hablando un poquito de la normalización, por ejemplo, en los juegos esos de Call of Duty, de la guerra, ¿tú qué crees que sea peor, podríamos decirle así, o más malo? Un tipo de esos juegos de guerra, un tipo de juego bélico que a lo mejor nada más es entretenimiento, quisiéramos verlo como puro entretenimiento, pero está normalizando cierta cosa de estar matando, o un mensaje oculto en un juego. Yo creo que lo que más representa una afectación a la población es un mensaje oculto. O sea, estar jugando juegos de guerra no afecta. O sea, yo creo que eso de los mensajes ocultos es tema algo muy amplio, güey. o sea, es más algo más como un pánico, tipo como lo del pánico satánico. O sea, porque hay muchas personas en el mundo con muchas distintas capacidades, muchas distintas formas de pensamiento, muchas distintas agendas, muy creativas, que normalmente cuando vayan a hacer algo, ya sea escribir un libro, una canción, hacer un videojuego, van a querer contar las historias con las que resuenan y que les llaman la atención, y van a querer meter, o sea, si por ejemplo, si hasta en el Excel hay como un juego escondido que se llama de que la sala de las almas torturadas, que donde vienen... Que te tienes que meter a esta la versión celda de Excel 95. Donde vienen, ¿cómo Fíjate, se dice? Tocas un tema muy interesante. O sea, donde vienen los nombres de los programadores y etcétera. O sea, ahí alguien estaba razonando con ese feeling, o sea, con ese sentimiento. Pero ¿por qué ocultarlo? Simplemente dejar una lo- huella, una firma. Pero es que, por ejemplo, estos juegos de Atari que mencionas, o sea, que mencionábamos, hay unos juegos donde no les daban reconocimiento a los ingenieros, a los programadores que los hacían. Entonces ellos empiezan a poner como estos easter eggs en lugares, en el código, en un cofre, en algún lugar secreto para aparecer su nombre. Okay. Entonces, siento que ese tema de los mensajes ocultos es más como que hay muchas agendas, hay muchas formas de pensar, tal vez unos la puedan reducir a lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, pero eventualmente alguien puede estar hablando de algo y los demás lo van a interpretar de 3, 10. Sí, los mensajes subliminales o los mensajes ocultos. Es para quien los ande buscando. Es para quien los ande buscando y cómo los interprete. Pero, por ejemplo, un juego donde siempre estás en misiones de guerra y en misiones de asesinato, pues es diferente, ¿no? Pero tal vez vayámonos a algo más antes de lo bélico, ¿verdad? Hace poco salió una película relacionada con carreras de automovilismo, el Gran Turismo, donde la película se centraliza en que buscan un equipo de corredores que no haya manejado carros reales, pero que tenga muy buen desarrollo. Desempeño. Un muy buen desempeño en el juego virtual. Grandes pilotos de todo el mundo que tenían pilotos virtuales que tenían muy buenas puntuaciones, hicieron un equipo en esta compañía que maneja los GTRs, donde seleccionaron a todos y a todos les dieron un carro. Entonces, cuando tomaron un carro los pilotos, algunos chocaron, unos se rindieron, unos no quedaron en el equipo, pero solamente uno logró destacar sobre todo eso, ¿no? Y ganó un campeonato que fue real. Y se hizo piloto profesional. Pero porque al final del día son juegos y creo que ahí o sea, la pregunta que es ahorita o sea... Si hay un desarrollo a través de los juegos. Claro, o sea, los videojuegos son buenos independientemente de si es de buscar misiones. Pues si es como decían estas... O sea, te generan muchas cosas buenas y al final del día creo que ya estamos en un punto donde las personas pueden identificar un juego de perderse entre qué es la realidad, ¿no? Creo que el detalle ahí, o sea, si hay un problema de una influencia a través de un juego, tiene más que ver con la persona y su entorno que con el juego en sí, ¿no? Sí, o sea, lo podemos ver específicamente, más contemporáneo, en el juego y la relación entre el Guitar Hero o el Band Hero Claro. y por ejemplo las chicas de The Warning. Por ejemplo, ellas hablan que ellas empezaron tocando el Guitar Hero, su acercamiento a la música o a tocar un instrumento fue a través del Guitar Hero. Y por ejemplo, Paulina Villarreal le acaban de decir que fue la mejor baterista del 2023. Exacto. Y ella empezó dándole a la batería en el Band un Hero, juego. en un
juego, exactamente. Mucha se gente desarrolló a través de ahí. Te dicen, no, sí lo haces muy bien en el videojuego, pero en la vida real es diferente. Y aquí es donde rompes el paradigma. Ella lo rompió, Paulina y Tal Daniela cual y este todas, piloto ¿no? que juega Gran Turismo se colocó en el equipo Nissan y logró campeonatos en Le Mans. Inclusive ganó Le Mans manejando. Ya. Las 24 horas de Le Mans. O sea, ¿tú crees que un juego sí te puede ayudar pues en el desarrollo de la estructura de tu mente, de ir pasando niveles, de ir desarrollando, o de ir, ¿cómo se dice? Pues desarrollando esta habilidad de resolver problemas, Yo creo que rompe la barrera virtual entre lo real y lo virtual, donde aplicas lo que haces de una manera virtual a lo real. en el Es juego. que tienes la oportunidad de ver las dinámicas del mundo real en fantasía. ¿Y qué pasaría si Y practicar. el mismo usuario de este tipo de cosas que estamos mencionando, como la baterista, el piloto de autos, siguiera manejando el emulador, pero el auto fuera no tripulado, o la batería fuera controlada por un robot y ella solamente esté tocando, como en el juego, y se interprete la música en la vida real? ¿no? Pero yo también vuelvo a lo mismo, estamos en una línea muy delgada entre que Paulina llegó a ser baterista, Pero esos el piloto. son los menos. Sí, O sea, pero en la línea en donde está a los de que se la pasan disparando y del juego a la vida real, pues. Uf, bueno. No, yo ahí creo se que derivan otros temas. eso tiene más que ver con el entorno a tu alrededor, o sea, que con el juego en sí, porque al final, digo, yo no soy fan Como el de Walmart, que pensaba que estaba en Call of Duty allá en Estados Unidos. Sí, yo No, creo que es o sea, donde claro, la mente pero- se afecta, o algún mensaje hay en el videojuego que te afecta y te hace salirte de la realidad, ¿no? Y Claro. sigues estando en el videojuego, pero ya no sabes dónde estás. En el De hecho, acabo Pero de ver eso- un TikTok, Oh. de un chavo que dice que ahora usan un chaleco para jugar, utilizan un chaleco que pues tiene varias funciones, pero una función es como sentir como si estuvieras en la vida real, sientes el aire y sientes Ok. todos estos factores. Entonces dice que en una parte del juego había un monstruo enorme que lo agarró y como que lo chupó, se lo llevó para arriba y lo empezó a apretar. Dice que el chaleco le empezó a apretar todo el cuerpo, el pecho, el tórax, todo. Y él no se acordaba que traía puesto el chaleco. Y dice, ¿qué es esto? ¿Estoy en la vida real o es mentira? Y dice, traté de quitarme el chaleco ya después y batallé, pero dice, ya me confundí. Que era Sí, es que es lo que la estaba combinación pasando, de ¿no? luces, colores, te hace una alteración de tu mente. Entonces ahí claro. es donde ellos te controlan. Y, te meten. Y estas consolas O sea, de Virtual Reality, ¿te acuerdas ¿cómo se llamaba esa consola la que te ponías acá? El el Virtual Boy. Virtual Boy. Fue sí, la- ¿verdad? fue la primera que yo conocí. Sí, fue en el la 96, bañaste. 98 más o Desde, menos. no, antes, 90 y primeros. creo que 90, fue. era por El los Virtual 90. Boy, yo lo tuve, el Virtual Boy, yo jugaba el Mario Como una Tennis. historia más ¿A setentera. poco podías jugar Mario Tennis? Podías en jugar Mario Tennis en Boy? Virtual Boy, sí. Y yo lo era como tenía. un Oculus o... Pues nada más te ponías la consola y jugabas así que fuera, pero pues era como que colores, un verde, no verde, sino como que el vidrio era verde y el juego era en rojo. Ya. ¿Sabes? No era color. Ok, era, ya. era A lo diferente. mejor la combinación entre verde y rojo Sí, te era- hacen ver algo en 3D, O sea, por ejemplo. pero también necesitarías estar como X cantidad de horas pegado a la pantalla, güey, sin comer y... Bueno, pero- O sea, para empezar a tener como esa disociación, ¿no? Porque al final del día todas las cosas en exceso son malas. Sí, o sea, la televisión, la religión, la comida, o sea, las drogas, o sea, todo es malo en exceso. Claro. Sí, entonces yo no veo a alguien jugando 2-3 horas por semana, por día, por ejemplo, un niño. Ahora, o un el jugar joven es que un tal vez método es de vida, mucho, güey. o sea, Güey, pero ganan teniendo millones. Ganan millones millones. jugando en lives todo el tiempo manejando un camión. Sí, pues como antes era como muy gracioso y ahorita es como muy... Es un oficio. Muy normal. Claro. No, el hecho de que había un niño que su papá le preguntaba de que, oye, ¿por qué estás viendo a todos esos pelados jugar ahí? O sea, de que no, ¿por qué no te pones a jugar tú? Y el niño le dice, ¿y por qué no te pones tú a jugar fútbol? Sí. O sea, Tal vez no es para todos, ¿no? No, en el sentido de que pues sí, o sea, al haber ya más entretenimiento, al haber más oferta, se abren todas estas otras competencias o... Pero que es curioso que, por ejemplo, ahora que dices eso, pues ahora la gente se sorprende cuando ve a un niño de 5 años tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque no es común, porque todos los niños están en una tablet o están Claro. en otro tipo de lugares.
Y te sorprendes cuando ves a un niño haciendo algo que a lo mejor en los 70s era más común ver a un niño tocar la guitarra. Sí, ahora son los anormales, ¿no? No me acuerdo qué universidad hace poquito, una universidad de Estados Unidos publicaba que se habían graduado 19 ingenieros con especialización en electricidad. Ajá. Y como 1,400 ingenieros de software. Sí, claro. Y es de que a dónde vamos, ¿no? O pues bueno, es que la demanda laboral demanda más gente que desarrolle software, porque en cierto punto la oferta del hardware ya está estabilizada. Como los lentes de Apple, como el casco de Apple que acaba de salir, ¿no? O sea, lo viste? El Apple Watch. ¿Crees que sea eso Apple casco? Más un tema como de que se está perdiendo el enfoque y se van las personas ya más por lo... O sea, es como a las personas les gustan mucho hacer cosas nuevas, pero a muy pocos les gusta mantener lo que ya está. Yo a veces si vamos a ese paso, muchas de las cosas que funcionan ahorita, vamos a llegar a un punto donde ni siquiera vamos a saber cómo funcionan. Claro. ¿Sí me explico? Pero a veces... Si se gradúan por generación 10 veces más ingenieros de software o 10 veces más licenciados de marketing que, ¿cómo se dice? Que personas que hagan otro tipo de trabajos. Sí, pero también debe entrar la posibilidad que se están desarrollando nuevos mundos en otra dimensión, tal cual como este juego de Cyberpunk. Okay. Donde no lo desarrolla un ingeniero industrial ni un ingeniero mecánico. Necesitas gente que desarrolle edificios virtuales, personajes virtuales, y eso lo hacen los desarrollos de software. Porque ahorita estamos en una transición de tecnología de hardware a software, donde el hardware ya está cubierto. Tenemos los chips, tenemos los comunicadores, transistores, toda esa parte. Entonces ahora se necesita crear otro mundo. Esté cubierto. Otro mundo. No, pero la tecnología física se sigue desarrollando. Sí. Y vamos buscando energías que duren cada vez más. Sí. Y más eficientes. Sí. Pero, ¿quién está creando el otro mundo? Tú dices mundo como el meta, sí, o sea, ya los conciertos. No vas a ocupar un ingeniero mecánico para desarrollar un edificio en meta. Que te arregle tu carro en meta. Necesitas más creatividad, más ingenieros de software. El software no puede producir comida. Oye, ¿y tú crees que meta, no puede producir comida? Por ejemplo, pero puede producir comida virtual. La comida virtual no alimenta. En este mundo, ¿no? En el mundo virtual. En el otro mundo no vas a existir, güey. Claro que existes. Tu avatar. O sea, no existe. Para eso viene en esta nueva visión de Google, de los visores de Apple. ¿Sí los has visto? ¿No se te hacen ridículas las personas que van caminando con eso? Yo creo que es algo que va saliendo. Pero son puros influencers. Hasta ahorita son puros influencers, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de ir caminando con una computadora para todos lados, ¿lo harías o lo considerarías incómodo? O sea, pues ¿sabes cómo que es? Yo lo veo como lo que... ¿Te acuerdas lo que hablábamos del transhumanismo? Preciosos, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hablábamos del transhumanismo? Ajá. Que hablábamos de cómo el ser humano... Si tú le das la oportunidad al ser humano de decir, oye, te voy a cambiar esa vista que tienes y te voy a poner una... hasta de rayos X. Imagínate esto. ¿Tú crees que el humano diría, nee? O por ejemplo, cuando hablábamos de los brazos de biónicos, ¿no? O sea, que hablábamos de los brazos biónicos, o que hablábamos de decir, güey, yo quiero que me programes para tener un sistema digestivo increíble. Nunca tener agruras, nunca tener reflujo, no tener... O sea, es programación... Imagínate una persona que no tiene la posibilidad de moverse de un lugar por cualquier discapacidad física o condición, que pueda ahora con el Apple Vision estar en el lugar que él quiere estar. Y hasta pararse a lo mejor, ¿no? Sí, o con el meta. Pero lo primero que te pide el Apple Vision, lo primero que te pide es crear tu avatar para que entres a un mundo nuevo. O sea, imagínate, pues, ¿qué podríamos decirle? ¿Es como esperanza? ¿O es la esperanza para unos, a otros para otros no? Piensan que ya estamos, sí, piensan que ya pero estamos condenados. es un nuevo hardware para entrar al nuevo software. ¿Pero siguen siendo videojuegos? Tengo entendido que el Apple Vision no es un videojuego, solamente ya se terminaron la era de los videojuegos. Yo creo que ya se difumina la línea, ¿no? Sí. Porque también ahorita está mucho esta tendencia en las empresas de utilizar el gaming, ¿no? Vamos a gamificar nuestro sistema de recompensas, vamos a gamificar la forma en la que las personas acceden a nuestros productos, etcétera. Entonces, ya muchas personas traen esta visión de
de que todo es un juego, ¿no? O es parte de un juego o estás farmeando. Exacto. ¿Y tú crees que sí se haya hecho muchas cosas, por ejemplo, a través de juegos o juegos mentales o experimentos mentales, que se hayan descubierto muchas cosas de la humanidad o a mucha gente muy, muy, muy inteligente? Por ejemplo, no sé si recuerdan una película donde sale Bruce Willis que tiene que cuidar a un niño que es autista porque el niño descifró un acertijo en una revista. En una revista de acertijos venía un acertijo y el niño descifró el acertijo y cuando descifrabas el acertijo como que hablabas a un número y te decían, pon los números que vienen en la respuesta. Entonces él ponía los números y cuando les sonó el teléfono en la oficina, cuando sonó ese teléfono que tenían exclusivamente para la gente que había resuelto el acertijo, decían, está sonando el teléfono. Alguien lo logró. Alguien lo logró, alguien lo resolvió. Y venía en una revista que podías comprar en la farmacia. Entonces, contestan y no había nadie. Pero el niño era autista, ¿no? Te entiendo completamente. Contesta, Sí. O sea, contestan de que qué está pasando, está sonando el teléfono, alguien resolvió ese acertijo. Por ejemplo, dices, no oye, había necesito nadie. que alguien que salve el mundo. Debe de haber una persona que se le ocurre una idea Un acertijo. para poder lograr esa hazaña, ¿no? Y ¿cómo lo encontramos? Bueno, a ver, pon un código y mándalo a todos los periódicos. Que fue lo mismo que ¿Y creo de que eso se pasó. trata la película? Sí, la película se trata que Bruce Willis tiene que proteger a este niño. Ok. Porque lo están buscando, se lo quieren secuestrar porque pues es un genio. Pero el niño no sabe porque el niño pues está en su mundo, ¿no? Entonces no Es no como sabe la lo que llamada al está pasando. teléfono rojo, ¿no? Pero Nunca es lo esperábamos mismo. que nadie llamara. Eso mismo pasó en la película de Una mente brillante, ¿recuerdan? Ok. Con el Russell Crowe, que está inspirada en la vida real, en Sí. una historia de la vida real. De Una mente brillante, que es del padre de la economía, uno de los padres de la economía, no recuerdo cómo se llama, que tenía esquizofrenia, y él creó esta teoría de juegos. No sé si hayan oído de la famosa teoría de juegos, que Sí. hasta dan clases totalmente de la teoría de Eso. juegos, que él decía, si nosotros tres vamos a un bar y hay tres mujeres en el bar, y dice, y a nosotros tres nos gusta la misma mujer, hay tres mujeres, estamos nosotros tres, a nosotros tres nos gusta la misma. ¿No se llama la teoría de la probabilidad? Teoría de juegos le llamaban en la película, ¿no? ¿Qué pasaría si los tres vamos sobre la misma? Hay tres disponibles, pero los tres decimos, ¿sabes qué? Yo primero voy a tratar de conquistarla, me rechaza, y luego vas tú, tratas de conquistarla, te rechaza, y luego vas tú y tratas de conquistarla y te Donde aplicas rechaza. el 1 a 3, ¿no? Entonces, 3 objetivos queriendo lograr uno, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Pues obviamente pues la muchacha nos va a rechazar a los tres porque pues va a estar en su zona, va a estar súper segura de sí. Cada vez que rechace al siguiente va a tener más confianza. Pero ¿qué pasaría si ninguno de los tres vamos sobre ella? Habla con las amigas y... Sí, habla con las amigas y ya, como se dice, la otra va a decir, chis, porque no me están hablando a mí, ¿no? Y va a Exactamente. ser más proclive a que acercarse ella sola, ¿no? a que se acerque ella sola. O sea, es la de teoría de la hecho, fea, güey. ahorita Habla que de la dices fea. eso de teoría de juegos, o sea, y que de ahí pues salen varias, o sea, hay varios estudios y etcétera. Hay uno de un científico, de un investigador ruso, que no sé si te acuerdas si alguna vez jugaste Mafia. Ajá. O sea, que Mafia básicamente es lo mismo que el Among Us. Ok. Que es donde pocas personas con información, o sea, de lo que se trata el estudio es que si pocas personas con información le pueden ganar a un gran número de personas sin información, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, en Mafia hay dos que son los mafiosos y todos los demás son los del pueblo. Ok. Entonces, los mafiosos saben quién es el otro mafioso y los del pueblo no saben quiénes son los mafiosos. Entonces, durante el juego se divide en día y en noche. Durante el día hacen actividades y en la noche los mafiosos van y matan a alguien, ¿no? Hasta que encuentren quiénes son los mafiosos y los maten, ¿no? ¿Y ese en qué plataforma estaba? ¿Que el Mafia? Sí. El Mafia era un juego de tipo de camión de la escuela y así, ¿no? O sea, yo alguna vez lo escuché que varias gente lo jugaba, ¿no? Pero hace poquito, investigando de videojuegos y etcétera, me salió que el Among Us estaba inspirado en Mafia. en ese juego. O sea, que básicamente es lo mismo. Tienes que encontrar de que quién es el asesino. Claro. O sea, Con información. con falta de información. Con falta de información. Pero hablando un poquito de misterios en los juegos,
¿Han escuchado del anuncio que sale en el juego del California Speed, un juego de 1998, de 1964? Un anuncio muy curioso porque cuando tú estás jugando el juego normal, no lo ves. Prácticamente tienes que bajar la velocidad del carro, tienes que salirte de las vías, te pones ahí como que en la entrada de un monte y hay un panorámico y el panorámico dice: "Sometimes God takes mommies and puppies away, and just sometimes I do." ¿Y quién es ese? Y eso salía en un juego. Eso salió en el juego del California Speed. Entonces ahí es donde te empiezas a preguntar, ¿por qué dejan este tipo de mensajes adentro de los juegos, no? O sea, ¿por qué le quieres decir a un niño? A veces Dios se lleva a las mamás y a los cachorros y a veces también yo lo hago. O sea, ¿qué es lo que le quieres decir a un niño? Pues es como una broma, ¿no? O sea, o tal vez pueda ser... Yo me imaginaría que es más como una broma o un chiste interno, o tal vez hasta como microvenganzas. Ya ves que también parte de la justificación que daban de todos estos mensajes subliminales en Disney referentes a órganos sexuales y etcétera, eran como... transportadas y todo. O sea, eran caricaturistas enojados por las condiciones de trabajo, entonces era como que se suman... O sea, que también sea cierto, no sea cierto. Sí, o sea, lo curioso es exactamente, vuelvo a eso, o sea... Puedes protegerte en decir, ¿sabes qué? Se me olvidó quitarlo. O era algo que... era un chiste. Era un chiste y se me olvidó quitarlo de ahí del juego y el juego salió y se fue con eso. Pero, por ejemplo, uno de los programadores de ese juego, uno de los programadores de California Speed, que trabajó en Midway, que fue Morgan Godcat, él da su teoría y dice que... Pues obviamente los juegos que se hacían para arcade después los quisieron pasar para consola, ¿no? Entonces el California Speed era un juego que iba exclusivamente para arcade, después dijeron que lo pasaran para consola y él dice, no, pues imagínate, o sea, un sábado en la noche estábamos trabajando en el juego y nos dijeron, cambien todos los panorámicos del juego. Y entonces nos pusimos a cambiar todos los panorámicos, dejábamos pues estos... mensajes en los billboards, dejamos estos mensajes en los panorámicos para que el encargado de cambiar el arte pues supiera que tenía que cambiar ese panorámico. Dice, pues... y se le olvidó. Dice, se le olvidó, simplemente se le olvidó, no lo cambió. Pero es lo que te digo, te puedes excusar en algo tan estúpido y tan sencillo. Pero ¿qué tal es que en realidad si hubiera una intención atrás? Pues es que, ¿verdad? Es que siempre va a haber personas que tengan intenciones, ¿sí? Y el mal... no, o sea, el mal siempre sale de uno. O sea, como creo que en la Biblia mencionan que el mal sale del corazón de las personas y no es como que entre de algún lado. O sea, siempre va a haber gente queriendo queriendo llevar a cabo su agenda, claro, por más bien o mal intencionada que ésta sepa. Y todos estamos expuestos y en los últimos años muchísimo más por todo este auge de redes sociales, comunicación, etcétera, a recibir mensajes de personas con buenas y con malas intenciones. Sí. Sí, y tal vez a veces lo peor viene de las personas que tienen buenas intenciones, ¿no? Sí, pero es que lo que te digo es que lo curioso, que es los juegos de videos que tienen un nicho, sí, que prácticamente pues a los niños les encantan, adolescentes, adultos jóvenes, ya después vas perdiendo el interés en los juegos de video. Entonces, si son para ese cierto nicho, dirigidos para un nicho, yo me acuerdo de muchas cosas extrañas en los juegos de video que yo jugué cuando era niño que nunca se me olvidaron. ¿Cómo cuál? Como cuando jugué el Silent Hill, cuando jugaba... Para mí no son para niños. O sea, bueno, pero son ya para más jóvenes. El Resident Evil 2 a mí sí me asustó. Cuando yo lo jugué, cuando estaba pequeño, llegué a jugar, no sé si llegaste a jugar ese tipo de juegos. Sí, o sea, no soy fan, me gustaba mucho el 4. Pero siempre el Resident Evil siempre lo tomabas en cuenta como lo voy a jugar en la noche. En la noche. Y te hacía lo que querías, ¿no? Sí, o sea, como que el juego estaba diseñado para que lo jugaras en una situación oscura o misteriosa, donde siempre había alguien persiguiéndote, ¿no? En ciertos niveles. Sí, o no sé, por ejemplo, en este juego, en el Animal Crossing, que si tú lo juegas durante un sábado y lo llegas a jugar a las 3:33 de la mañana, prendes la televisión y en la televisión aparece un alienígena dando un mensaje como de 1 minuto.
Ok. Pero eso es más como... O sea, es que imagínate, estás haciendo un juego del tamaño de Animal Crossing, ¿no? Ajá. Y le das mantenimiento online, le agregas cosas, etcétera. Tienes un equipo de X y tantos ingenieros. Que esos ingenieros están en desarrolladores, sus... o sea, que están en sus 20s, 30 tal vez. O sea, la mayoría. Claro. O sea... Obviamente van a encontrar divertida la libertad creativa que les puedan dar para ir poniendo como esas cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, si aquí pasó con lo del Canal 5, con el Twitter del Canal 5... El que salió a las 3 de la mañana. Que a las 3 de la mañana había algo bien como extraño. un practicante, que se supone que era un practicante que aprovechaba esas horas y subía las cuentas con estos videos tipo creepypasta. Creepy, sí. O sea... En todos lados debe haber alguien... O Sí, sea, es que hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo me acuerdo en el NBA 2015 que si tú jugabas el modo carrera y llevabas al jugador, ibas desarrollando al jugador, después de un punto, si tú te retirabas antes de ser campeón, o sea, obviamente ya en el pick como quiera, pero te retirabas antes de que el jugador naturalmente se hubiera retirado, dices, ¿sabes qué? Le voy a cortar la carrera a mi jugador, pum, lo retiro. Tu jugador va y da una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa le preguntan que por qué se retiró. Y él empieza a decir que se sentía raro, que él sentía que nunca tenía el control, que había alguien arriba pulling the strings, ¿no? Okay. O sea, y empiezas a decir, obviamente, pues soy yo, obviamente yo soy, el master of the puppets, ¿no? Pero está muy curioso, ¿no? Y empiezas a decir que qué curioso está esto, que hasta la inteligencia artificial o hasta el videojuego sabe que está siendo controlado. Sí, y te lo dicen, ¿no? Y te lo dicen. Te dicen, pero porque alguien... Hay alguien que me controla. Alguien ahí lo puso, obviamente. Historia, ¿no? Sí, pero ¿qué tal si esto viene relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? Dejar mensajes ocultos a través de este tipo de plataformas, ¿no? ¿Han oído hablar de Yomer? Este personaje que está dentro del juego de Bob Esponja, un personaje que aparece, pero está muy extraño porque no lo puedes utilizar para nada. Es un personaje que sale oculto, ¿no? En ciertas tomas del juego. Un personaje que sale oculto. ¿De Yomer? De Yomer. No. Haz de cuenta que les voy a contar la historia que cuentan. Es una historia que ya está ahí redactada. De hecho, hay un youtuber que la cuenta completa en su canal. No recuerdo cómo se llama. Pero la historia cuenta que el 23 de mayo, si no me equivoco, del 2020, en una cuenta de Twitter que se llama The Art of SpongeBob, se hizo un anuncio, se hizo un tweet, anunciaron que encontraron un sprite sheet en un juego de nick.com. El juego era conocido como Bob Esponja Salva el Día, ¿no? Entonces, ¿qué es un sprite sheet? Pues es un archivo grande que tiene todas las imágenes de una cierta parte del juego. Todas las imágenes individuales, ¿no? La lista de imágenes. Todas las sprites. Todo el arte. Sí, que se va a utilizar por cierta parte del juego. No sé, por ejemplo, el sprite sheet de... La casa de Bob Esponja. La casa de Bob Esponja o el sprite sheet del el crustáceo cascarudo. Y ahí tienen todas las imágenes que se van a utilizar en ese mundo, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces se encontró un sprite sheet en el juego de Bob Esponja que no se había utilizado, ¿no? Entonces había 2 sprites de Yomer, que es este personaje que aparece de repente. ¿Cómo es este personaje, Luis? Es como no sé si hayan visto el meme, como que sale como un cara de papa, como sí. Así medio extraño, con los ojos saltones y los dientes así chuecos. Okay. Es un personaje bizarro. Entonces hicieron la investigación en la página nick.com, encontraron un sprite sheet de Yomer, donde venían 2 sprites de Yomer. Entonces los encontraron adentro de una zona que se llamaba la zona 41. Esa zona ya después se dieron cuenta que era el crustáceo cascarudo. Entonces encontraron estos sprites adentro del mundo del crustáceo cascarudo, ¿no? Entonces los archivos se llamaban TMP Yomer 1 y TMP Yomer 2. Se creó el Yomer, pero no tiene ninguna acción asignada. O sea, no hay manera de activarlo. Prácticamente no puedes hacer nada con él en el juego. Entonces, aunque existe dentro del área del crustáceo cascarudo, no había forma de usarlo. La gente empezó a investigar, revisaron el código, así empezaron a revisar el código del juego línea por línea y encontraron el nombre del estudio que desarrolló el juego. Ok, entonces hay una línea ahí en el código
hay un link que te lleva a la página web de los desarrolladores que es 72 Studios. ¿Okay? Te metes a la página de 72 Studios y hay otros juegos que ya habían desarrollado para Nickelodeon, para otras plataformas, ¿no? Para MTV, creo que también habían desarrollado varios juegos. Entonces, era posible contactar a los desarrolladores. Claro. Entonces, los contactan o empiezan a hacer todo este intento de contactar a los desarrolladores miembros de Discord. Dentro de todo ese tiempo que estaban buscando los desarrolladores que les contestaban que no, empiezan a buscar por otros lados y encuentran las imágenes originales que se usaron para hacer Yomer, que era una imagen de una persona de color con los ojos saltadas y unos dientes de Wikipedia. Cuando le pones así de que implantes dentales, es la primera imagen como que te sale. se crearon hacen la cara de Homero con un pescado. Ándale, sí. O sea, eran imágenes así famosas, no era algo que te tuvieras que meter tan a fondo para encontrar las imágenes reales, ¿no? Siguieron buscando y encontraron otro sprite dentro del juego, un sprite que no sale. Entonces, ese sprite, lo curioso es que era el traje de Arenita totalmente destrozado. Entonces, ya encontraron dos sprites en el código que no puedes usar en el juego, que son los dos Yomers y un traje de Arenita totalmente destrozado. Okay. Entonces ahí se empieza a volver así como que medio turbio y dices, qué raro, porque hay un traje de Arenita. Ahí, ¿no? Porque hay un traje de Arenita destrozado y no lo puedes usar en el juego, ¿no? Entonces, el traje de Arenita destrozado, si tú buscas en el código dónde está ubicado justo afuera de su domo. Entonces, empezaron a salir teorías en Discord de que Yomer había matado a Arenita afuera del domo. Okay. Entonces, era un personaje. Sí, la gente empezó a crear todas estas especulaciones. Después encontraron otros sprites en el juego. Por ejemplo, el amigo Burbuja, salía el amigo Burbuja, pero totalmente explotando. Y encontraron unos sprites de Don Cangrejo y de la señora Puff, como que totalmente con una cara de impresión y mirando así como que hacia la izquierda. Y el sprite de Yomer sale de ese lugar. Es como que estaban viendo a la izquierda diciendo, ¿sabes qué? Yomer fue este vato el que mató a Arenita. Pero todo a través de sprites, ¿no? Claro. Eran cosas que estaban como solamente... Una historia oculta. Que se metía en el código. Al código. Descubrir la historia. Poder descubrir esa historia que estaba nada más en el código. Entonces siguieron investigando más. Y dijeron, mira, ¿sabes qué? Ese sprite del traje de Arenita... Hay un capítulo de Bob Esponja que está igual. Entonces dijeron, ok, entonces si en el capítulo de Bob Esponja, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, en el capítulo de Bob Esponja, Arenita se rompe el traje ella sola y ella lo deja ahí. Y el traje queda igual como el sprite. Y dice, entonces Yomer no le quitó el traje. Arenita... Hay una parte de Bob Esponja donde Arenita se vuelve más grande. Bueno, no, pero... Cuando la despiertan cuando está invernando. Aquí la teoría empieza de que si Yomer no mató a Arenita... porque se dieron cuenta que el traje Arenita se lo había arrancado ella sola, como en el capítulo. Entonces, si Arenita se arrancó el traje sola, dicen, ¿por qué las manos y el cuerpo de Yomer se parecen a Arenita? Entonces empezaron a crear toda esta teoría que cuando Arenita se quitó el traje, en realidad era Yomer. Okay. No era Arenita, era Yomer adentro de un traje que lo hacía parecer Arenita, ¿no? Entonces hicieron todas estas ultra teorías locas en el Discord de todos los sprites que habían encontrado en el juego de Bob Esponja. Oye, como quiera, que entretenido ser investigador de eso, ¿verdad? Claro. Sí. Pero fíjate, después ya les contestaron los desarrolladores, hablaron con uno de los desarrolladores y él les contó una historia bien rara que le dijo que era un desahogo, que él se había divorciado y estaba como muy, muy triste por el divorcio y que puso eso ahí como que para desahogarse y no le creyeron. O sea, en realidad la gente empezó a decir de que tiene que ver un divorcio con un traje de Arenita. En este tipo de industrias hay demasiadas personas envueltas detrás de un videojuego, gente que se dedica a diseñar solamente el panorama, árboles, paredes. Sí. Y entonces ellos tratan de dejar un sello dentro de los videojuegos porque si el videojuego llega a ser un boom, van a decir, hey, ya viste, yo puse un vaso con agua en esta habitación, claro. Es mío. Claro. Sí, entonces la gente no le creyó, güey. La gente no le creyó, dijo que tiene que ver un divorcio con todos estos sprites que hay en el código del juego. Pero pues ya no tenían cómo... Pero también yo me sacarlo, pregunto, ¿no? Y esos
O sea, y esos archivos que... Sí, ¿qué entonces, daño hacen, no? después, güey, salió un usuario, días después o horas después, salió un usuario revelando la verdad y dijo, yo trabajé para ese juego y tengo pruebas de por qué está Yomer ahí. Entonces es otra historia. Es otra historia. Okay. Entonces él empezó a dar estas pruebas como los archivos 3D de Yomer, el modelo 3D que habían utilizado, ¿no? Para el archivo. Un link donde él había dicho, donde venía su currículum, que él había trabajado en Silent 2 Agency, que había trabajado en esa agencia. Entonces él dice que Yomer era una prueba de moldeado, ¿no? Una prueba de moldeado 3D, se convirtió como en un chiste interno para todos los programadores. Lo usaban para reservar algún espacio, lo ponían para reservar algún espacio y para que cuando el programador que lo viera decía, ok, eso lo pusieron porque obviamente no va en el juego, hay que quitarlo. Pero dice que se les olvidó quitarlo del juego, que ahí lo dejaron. De hecho dice que se llamaba Yom. Entonces empezaron a buscar en los códigos de la agencia. Ya ves que si te metes a la página de la agencia venían otros juegos y empezaron a encontrar archivos en el código que se llamaban con Yomer. Entonces decían, no, pues sí, esto tiene... Esa es la verdad. Es como la versión de los panorámicos, sí, ¿no? Tengo que corregirlo, pero lo corrijo después. Sí, exactamente. Pero al final todas estas teorías caen en eso, que se les olvidó quitarlo y ya era algo tan sencillo, no hay mensajes ocultos, no querían... No, porque las teorías de conspiración... es que las teorías de conspiraciones se desataban. Yo cuando estaba buscando esto, quería saber qué era con lo que había pasado verdaderamente con Yomer. Me topé con el canal del chico. Y hay unas teorías ultra locas. Por ejemplo, tienen una teoría que dicen que Kevin McAllister, que es el personaje de Pobre Angelito, que en realidad es John Kramer de Saw. Pero Kevin McAllister se fue desarrollando. O sea, ahí está en el canal, es que no me acuerdo cómo se llama el canal, pero la teoría dice que, por ejemplo, Kevin McAllister, para empezar, te empiezas diciendo por qué su papá tiene esa casa, qué era lo que trabajaba su papá, para mantener a toda la familia, para llevarlos de viaje él solo. Entonces te dicen que no sé si recuerdes en la escena cuando llega Joe Pesci a la casa y nada más así a inspeccionar, está toda la familia y llega el papá y le dice que como que el papá se empieza a poner tenso y le dice que estoy en problemas o que nada más. Entonces empiezan a crear toda esta teoría que el papá a lo mejor trabajaba en algo turbio y podía tener acceso a... Que quería cobrarle un seguro. Muchas cosas y empiezan a relacionar a Kevin con un psicópata porque lo empiezan a ver con todas estas actitudes o todos esos comportamientos psicópatas que John Kramer también tenía. Como por ejemplo, John Kramer nunca mató a nadie. Y si tú ves cómo se protegió Kevin McAllister, Kevin Arnold, no, ¿sí era Kevin Arnold? No, McAllister. Kevin Arnold era el de Los Años Maravillosos. Sí. No. Kevin McAllister, ¿cómo se protegía? A través de todas estas herramientas, todos estos trucos o herramientas, pruebas que él empezaba a crear para que los ladrones no llegaran a él o se murieran o les hacía muchísimas cosas, ¿no? A través de todo esto. ¿Y cómo se dirigía con ellos? Se dirigía a través de grabadoras, ¿no? Grababa la televisión y te dejaba ahí la grabadora. No era él el que empezaba a hablar. Igual que John Kramer después en la película de Saw. Pero no, me tienen unas teorías. Muchos años después se conectan estos. Muchos años después, sí. Yo creo que te seguiría el ritmo de eso si hubiera visto Saw. ¿Nunca viste Saw? Yo solamente vi la 1 y creo que la 2. Sí, es donde mataban gente, ¿no? Sí, hacían todos estos juegos para que pudieras escapar. O sea, dependiendo de cómo te ibas portando en la vida, te creaban un juego específico. Inyectan este tipo de personajes como en esta saga de Matrix, ¿no? La mujer del vestido rojo. Solamente que solamente era como una salida, no era como que... Es una distracción en el software. Una distracción, algo así, era algo así, algo extraño. ¿Y alguna vez ustedes han escuchado de este juego que se autodestruye una vez que llegas a cierto nivel? No. Se llama Killwitch. Se desarrolló en 1989 por una compañía que se llamaba Carvina Corporation. ¿Dónde era? En Checoslovaquia. Checos. ¿En 1900 qué? 89. 1989. Ok. Se desarrolló por Carvina Corp. Y entonces este juego combinaba en cierta parte el horror como si fuera una versión antigua de Silent Hill. Ok.
este juego misterioso, oscuro, pero tenía una particularidad que era en blanco y negro. Ok. Y solamente podrías jugar con 2 personajes. Como el Silent Hill, como el Resident Evil también. O como el Dos, Resident sí. Evil, en Silent Hill solamente puedes Sí, hacer al papá. con un multijugador. Creo que después en varios Silent Hill que salieron después ya, Sí. ya tienes oportunidad. En la de primera elegir era solamente un single player. El papá de la niña, ¿no? Que iba buscando a la niña a Sí, través que del iba pueblo, buscando ¿no? a la niña, sí. Que no tenía nada que hacer ahí, llegaron. De hecho, este pueblo del Silent Hill sí existe, pero no nos hagamos de este tema, ¿verdad? No, de ahí no. En este juego en particular tiene algo muy interesante. Solamente se imprimieron 5,000 copias O sea, imagínate 5,000 copias y todavía se autodestruía y se autoborraba el disco duro. y se autoborraba, ¿no? En- O sea, ya no Entonces- quedaba el juego, no lo No, podías se volver a borraba. jugar. Por eso nadie lo podía terminar. Al llegar al último capítulo, se borraba. Llegabas a un nivel, se borraba el disco duro y ya no existe registro del juego. Ya no existe. Entonces, ¿cuántos juegos hay? Solamente quedaba uno en el año 2005. Se subasta por eBay. Y una persona en Tokio compra este juego. Y lo jugó. Lo jugó. Ching. Y solamente hay un registro porque esta persona, Yamamoto Ryauichi, decide comprar el juego y publicarlo en YouTube. Ah, ok. Entonces, solamente hay un registro de un video con 1 minuto 48 donde el usuario está empezando a jugar el juego, pero está llorando. Ah, oh. Entonces, al 1.48 minutos se corta y ya nadie sabe más de eso. Ok. Este juego se subastó en $730,000 en ese momento. No, ¿Por qué estará llorando por lo que pagó? por Yamamoto. Yamamoto. Según dicen que esta persona Tenía miedo. miedo del juego porque era un juego muy, muy terrorífico. Pues imagínate si yo te digo que Resident Evil a mí me asustó cuando estaba O chiquito. también lloró porque gastó $760,000 en un juego que se iba a borrar, ¿verdad? Se iba a borrar, güey. Pero después qué de eso ya curioso, no hay güey. registro de cómo es este juego. Y él no menciona nada, o sea, No se está logró incomparable. ubicar a esta persona otra vez. Ok. Pero también existen muchas personas que han continuado esta historia donde dibujan los finales alternativos de este juego, de Kid Witch. Ok. Con la finalidad de terminar la historia Ok. antes de que se borrara. Qué interesante. Todo un mundo, ¿no? Cómo al final del día podemos construir mundos y explorarlos. Sí, pero es que está muy curioso cómo a todos se les ocurre algo, ¿no? O sea, todos tienen un mundo en su mente y dicen, yo voy a utilizar ahora los videojuegos para esto. O yo voy a utilizar ahora los videojuegos para esto otro. Por ejemplo, tenemos la otra teoría, de la teoría de conspiración, de que pues los Illuminati o la gente que está en el poder utiliza las portadas de los videojuegos también para Como este para suceso, ¿no? profetizar eventos, ¿no? Sí, como este suceso muy, muy interesante de la ¿Cuál? maldición del Madden, ¿no? Pero ese es más como una maldición, ¿no? Esa es Sí. una... ¿Tú crees que sea maldición o sea una profecía de Puede los ser una Illuminati? peculiaridad, digo, una coincidencia. Más que todo yo creo que es una coincidencia de lo que le pasa a estas estrellas. Pero del ¿existen las fútbol coincidencias americano, o no existen las coincidencias? Pero a ver, ¿cuál es la maldición de Madden? Mira, la maldición de Madden se basa en que ciertos personajes o estrellas de la NFL que logran salir en la portada de este videojuego de eSports, Madden, tienden a sufrir una bajada en sus carreras una vez que salen, después de salir en la portada. Un declive, de Madden, ¿no? ¿verdad? Un declive. Sí. Por ejemplo, se suscitó ahora que estamos en fin de semana de Super Bowl. Ok. Se va a celebrar este domingo el Super Bowl número 58, donde el quarterback de los Chiefs, Mahomes, ¿o qué es? Mahomes, Sí. sufre un accidente antes de jugar el juego para que lo llevan al Super Bowl. Y él fue... ¿Él estuvo en la personaje portada? En la portada de Madden. O sea, es una portada maldita. Pero ya ha pasado. Se con dice varios. que es la maldición de Madden para los jugadores. Entonces... Pues vamos a ver qué pasa. Todo esto comenzó en el año 2000, donde sale este entrenador, sufre un declive en su carrera, después algún quarterback, Eddie George, donde en el 2001 sale en la portada de Madden y sufre una temporada donde ya lo dejan fuera de toda la temporada. Ya. Por salir en la portada. Por salir en la portada. Yo si estuviera en la Qué NFL, interesante. si me ofrecieran la portada de Madden, yo creo que todos los Dirías que no. jugadores no quieren salir en la portada de Madden. No, esta es la portada del Quarterback Club del 2000. Aquí viene Brett Favre, pero Brett Favre tuvo una gran carrera, ¿no? No, y estos juegos, pues en realidad eran súper entretenidos. Poder usar a tus ídolos, por ejemplo,
Yo me acuerdo el International Superstar Soccer que podías... Que creo que tiras por atrás de la portería y luego le empezabas a tirar por atrás de la portería y podías meter 100 goles. Sí. Estos hacks de que podías que el árbitro lo podías convertir en perro. Y que era un perro el que silbaba. Y todos estos hacks chistosos que podías hacer en los juegos, sí, ¿no? Pues es que al final del día es entretenimiento, y el entretenimiento es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Pues esperemos que siga siendo eso, esperemos que siga siendo entretenimiento, que la gente lo siga viendo pues por esa rama, ¿no? No tanto por la normalización o por la programación de ciertas cosas. Pero gran capítulo, grandes temas, gran tema Siempre que tomamos recuerden esta que noche. toda esta información es veramente entretenimiento. No es con la finalidad de criticar a ninguno, Sí, claro. a nadie o alguna de las cosas que han suscitado. Sí, no es la verdad absoluta, ¿verdad? Queremos Obviamente. compartir la verdad absoluta. Queremos está en compartir. aquellos que la conocen. Pues, ¿qué les parece si platicamos o le mandamos un poquito de saludos a todos los ordenados que siempre nos escriben, que siempre nos mandan mensajes por todas las plataformas? Por ejemplo, aquí voy a leer unos saludos que tengo de la gente que nos escribe por YouTube. Hay gente que nos escribe en TikTok, hay gente que nos escribe en Instagram, en Facebook. Todos los comentarios siempre los tratamos de leer. Aquí dice Alex Skrill 6785, pone unas caras de asombro porque estamos hablando del capítulo de astrología. China, Jin Yang, Espías Romeo, Ermitaño y la revista Time. Qué gran capítulo. Dice Diego C, grandes palabras despertados. Saludos, buenas vibras. A una publicación que dice que la muerte es el único consejero sabio que tenemos. Dice Ana Belén Díaz 30. ¿Por qué usan el símbolo Illuminati del logo? Wow, esa es una historia que creo que le podríamos En el dedicar logo. otro tiempo, ¿no? ¿Que por qué utilizamos el símbolo Pues, Illuminati del logo? Pues Es lo que te digo, o sea, para unos ese símbolo puede ser Illuminati, para otros Exactamente. puede ser otra cosa. es el ojo de Horus que representa pues todas las adversidades que tuvo que pasar Horus para volver a reinar, para volver a ser en que en realidad tuvo que haber sido desde el principio, ¿no? Todas estas adversidades, ya casi hasta que se muere, porque pues su tío le robó el trono, ¿no? Set, después regresa y pelea y gana. Entonces Horus, pues es un ordenado, Horus es un iniciado que sale de todos, de sus lugares más oscuros, que pisa fondo, vuelve a salir y vuelve a reinar y vuelve a tener éxito, y eso representa el ojo de Horus. Que los Illuminati lo hayan agarrado para ponerlo en el símbolo de ahí en el dólar Es de un dólar, ¿no? En el símbolo del un símbolo billete. que el ojo que todo lo ve, ¿no? El ojo que todo un lo símbolo ve. de suerte. Es un símbolo de poder, de Y renacer. es un De símbolo. ahí in the sky, Y, Alan sí, Parsons. y recuerden que siempre los estamos viendo. Dice Yang Mi, basta, y se ríe del video de Taylor Swift de mensajes subliminales. Ya les dijimos, no le tomen tanta importancia. Disfruten la música, al final. Taylor es muy buena Swift. pieza. ¿Quieres una teoría de conspiración de Taylor Swift? ¿Cuál? Ahorita que estábamos hablando del Super Bowl. Estaba leyendo cómo, o sea, los Chiefs, que es donde está el novio de Taylor Swift, el último juego lo ganaron así como dudosamente, ¿no? Ok. Entonces, la teoría que estaban poniendo varias personas ahí en Twitter y en internet, etcétera, era que Estados Unidos iba a hacer ganar a los Chiefs para que Taylor Swift tuviera un bebé de esta persona y los números de nuevos bebés en Estados Unidos aumentaran porque estaban bajando por primera vez en no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, que digo, es una reverenda... Es un salto muy, muy, muy grande, pero como si las personas de todos los días, o sea, tenemos la facilidad de crear estas historias de la nada. Imagínate los programadores que estén haciendo estos videojuegos que cuentan historias, que están enrolados en un proceso creativo, Claro. que no van a aprovechar para poner, ¿no? Claro. Normi, a ver, lee mensajes de los ordenados. ¿Qué Un dice? papa es el representante de Dios en la tierra. ¿Dónde dice y quién valida? En la Biblia no dice. ¿Quién pregunta? Jorge de los Y Reyes. luego respondieron, ¿no? Satanás lo dice y la gente lo cree. Bueno, eso, o sea, eso yo creo que cada persona tendrá la libertad de decidir cómo se siente con él o los cultos que profesa. No sabemos, o sea, si el Papa es el representante de Dios, obviamente
sería del dios cristiano solamente, ¿no? Porque pues todas estas representaciones de los diferentes dioses que tú puedes llegar a tener dentro de ti mismo, tus creencias, pues hay infinidad, ¿no? Pero es como tú dices, cada quien tiene esa creencia. el papa de ahorita es un papa muy polémico con los mismos cristianos. Ok. O sea, ha estado haciendo varias iniciativas y también hay varios temas que están Pues mira, dice Santiago Herrera, a Benedicto lo renunciaron. Leer Fratelli Tutti di Bergoglio. ¿Sí? Sí, Pero de lo así que hablábamos en el capítulo pasado, sabemos que a Benedicto lo renunciaron, lo obligaron. Está también esta película de Netflix, creo que es película de los dos papas, que también ahí te va diciendo por qué se tuvo que ir. Dice, al final es una lucha de poder, ¿no? Es una lucha del poder. Dice Ana Belén, hagan un video sobre la Virgen de Guadalupe, sería genial. Estaba leyendo ese comentario, es muy interesante tema, me Sobre la gustaría Virgen de Guadalupe, pues, abordarlo. Estaría- Hay muchas estaría teorías loco. acerca de la Virgen de Guadalupe. Creo que sí podríamos. Sí. a ver, dice, soy Rob Reyes. Muy entretenidos sus podcasts, los escucho más en formato audio, no tanto en YouTube, pero desde el primero que los escuché me gustaron mucho. Ahora los escucho cuando salgo a caminar. Gracias por su contenido. Saludos desde Sonora. Muchísimas gracias a toda la gente. Siempre pónganos ahí qué es lo que quieren que tomemos de temas, de qué quieren que platiquemos y de dónde nos están viendo. Dice, cuando hay nuevo capítulo, recuerden los lunes, cada 15 días, los lunes a las 8 de la noche, pueden encontrar un nuevo capítulo. Dice Nora Moreno, los estaba esperando, chicos, de verdad que curada que ya tiene nuevo capítulo. Saludos desde San Diego, California. Soy su fans. Hace muy poquito que los encontré y me encanta su contenido. Que tengan un buen 2024. Gracias por ayudarnos a despertar. Espero ser pronto una ordenada más en su comunidad. Nora Moreno, ya eres una ordenada más en nuestra comunidad. Bienvenida a la orden de la noche. Darío Bosser, abren sobre el origen de los algoritmos, el libro de Enoch. Mucha salud, no nos dejen de subir. Está Ya habíamos hablado del libro de Enoch, ¿no? Del libro de Enoch hablamos hace rato, poquito. ¿De lo de la hermandad de la serpiente y todo Sí, eso o no? Cuando hablamos un poquito de los Anunnakis. De los Anunnakis. Por ahí pero lo el libro de mencionamos. Enoch no tiene nada que ver con eso, de los registros Sí. sumerios. Sí, ¿Es claro. ese es el Sí, libro sí, de sí. Enoch? ¿O No, o sea, el libro de Enoch es donde te habla de los Elohim, o sea, No hemos hablado entonces del libro de Enoch, así a fondo. sí hemos hablado, pero, o sea, es lo de los Anunnakis. Es eso. Sí. Ok. Dice, ¿dónde andan? Queremos nuevo podcast. Xquina Serpent. Dice, un canal genial, muy lindo en el video de medicina ancestral, ayahuasca y bufo alvarius, dice Juan Carlos Fuentes. Cristian Leal, amigos ordenados, saludos desde Colombia. Quisiera saber más de las drogas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial como la pervitin. Pues pura metanfetamina. Eso fue lo que utilizaron ¿Qué en están la usando Segunda ahorita, Guerra no? Mundial. Pero nunca- Y la siguen utilizando mucho. Hay una serie muy Para buena bajar que es la de de peso la de la Segunda Guerra Mundial a color y todo eso, que habla de todo esto que pues Adolfo utilizaba para poder mantenerse el día a día. Pues en realidad sí estaba muy elevado. O sea, sí lo mantenía muy Pero elevado, como tenía dice muchos dolores también. Normi, o el dolores de la siguen espalda. utilizando con otros fines. Y no, ahorita te recetan. Y el pervitin lo encontraban eran como, le daban estos kits de supervivencia a los soldados. Y no sé si los hayas visto, hay canales de YouTube ahorita muy famosos que todavía se encuentran este tipo de kits y los abren y hay unos que hasta prueban la comida de 1960 Sí, y hay gente chido. que prueba licor de los 50, Ok. cigarros de los 20. Sí los han llegado a ver estos Sí, canales, sí, ¿no? sí. Bueno, hay unos que tienen todavía en el kit el pervitin que le daban a los soldados para que se lo tomaran. Para como que se mantuvieran despiertos. Sí, pero también ya había un kit que le llamaban como el último kit. Decía, te vas a morir, tómate esto y muere feliz. Como en Ok. 007, ¿no? La pastilla de La pastillita del final. aniquiladora. Todo entachado. Pero sería un buen tema. Pues, ordenados, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gran capítulo. Recuerden ponernos ahí en los comentarios de dónde quieren qué temas quieren que tomemos. Pónganos en los capítulos dónde nos están viendo. Algo que le quieran decir a los ordenados, a la comunidad antes de irnos? Ordenados, muchas gracias por siempre ser muy atentos en sus comentarios. Que se la pasen jugando videojuegos, que no jueguen. Sí, ¿no? ¿Qué quieres decirles? O sea, Tengan cuidado con los videojuegos. hay mucho que aprender todavía y gracias por su tiempo y que se mantengan curiosos. Se mantengan curiosos, recuerden, la verdad está allá afuera. Nosotros no somos eruditos de nada. Y pues duerman. Somos si unos es, curiosillos nomás. somos curiosos. Duerman si es que pueden. Nos vemos en el próximo capítulo. gracias, ordenados. La orden de la noche.